de 1994, la Cámara de Diputados aprobaba por mayoría de 381 votos la reforma judicial propuesta por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Ante el reclamo de la sociedad para tener un sistema de justicia que garantizara el pleno ejercicio de las libertades y garantías consagradas en las leyes y la Constitución, fueron modificados 27 de los 136 artículos de la Carta Magna. La Corte tenía esta imagen de como una especie de cementerio de políticos en desgracia, o de ministros que abiertamente estaban ejecutando actos de corrupción. Algo de lo que se percibía era que el Poder Judicial no tenía una auténtica autonomía e independencia frente a los otros dos poderes y especialmente con el Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial empieza a tener una transformación muy profunda. Porque pues efectivamente se separan ciertas funciones, todo lo que es la carga administrativa, la función de disciplina, la carrera judicial, pasa al Consejo de la Judicatura. Una de las primeras intenciones de la reforma Zedillo fue lograr que jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito tuvieran independencia respecto del cordón umbilical administrativo que los unía con la Suprema Corte. Inspirada en el modelo europeo, la reforma de 94 creó el Consejo de la Judicatura Federal con el objetivo de alcanzar la independencia judicial a través de la designación, ascensos, adscripción, estímulos al desempeño, capacitación y formación de personas juzgadoras. El hecho de que existiera una presidencia dual entre quien obtuviera la presidencia de la Suprema Corte, también tenía la presidencia del Consejo de la Judicatura. Desde mucho tiempo se hizo esa propuesta de que se pudiera separar. Con eso quizá hubiera bastado para modificar este problema o volver al sistema de insaculación. El Consejo transformó un sistema de administración de justicia que se consideraba obsoleto e inoperante por uno que dignificó la labor de las personas juzgadoras y los espacios donde se imparte justicia. La diligencia de este órgano colegiado permitió no solo la especialización de tribunales y juzgados por materia, sino un crecimiento ordenado de la Judicatura Federal. En 1995 estaba integrada por 305 órganos jurisdiccionales y al cierre de 2024, juzgados y tribunales federales sumaban 937. El Consejo logró empezar a modificar de alguna manera la política del financiamiento de la justicia y creo que esto fue muy importante y lo hizo relativamente rápido. Se empezó a hablar también del porcentaje fijo para los poderes judiciales. No conviene, y menos que los máximos jueces de la República estén preocupados por si se adscribe a tal o cual persona acá o si se le da seguridad a tal o cual juez en otro lado. Eso era un absurdo. Creo que el Consejo le dio una gran independencia al Poder Judicial, creo que fue un factor clave, pero además también hubo mucho más transparencia y más control de las cuestiones administrativas, del presupuesto, de la actuación de las mismas personas juzgadoras. Aunque sabía que la responsabilidad de las personas juzgadoras está estrechamente vinculada a su autonomía e independencia, el Consejo se encargó de vigilar su desempeño y sancionar cualquier tipo de irregularidad en su actuación, a través de la visitaduría judicial. La forma en que cumplió esta obligación siempre estuvo bajo el escrutinio de una sociedad desconfiada del servicio público. Entonces era como un sí reviso, sí investigo, sí sanciono, pero prefiero tenerlo de forma discreta. El hecho de decir, aquí no se va a admitir que un juez, que un magistrado lleve a cabo conductas irregulares. Es curioso porque de repente parece como que pues nunca se sanciona a los jueces, ¿no? Y eso está muy lejos de ser realidad, ¿no? Las personas cuentan con un recurso pues para hacer denuncias acerca de las personas juzgadoras, de posibles actos de corrupción o de mala praxis de cualquier tipo, y realmente ha sido muy eficiente y hay que decir que ha sancionado a muchas personas juzgadoras. Normalmente las críticas a los jueces y toda esta imagen, digamos, de la idea de la corrupción judicial es anecdótica y muchas veces incluso las anécdotas ni siquiera tienen base.
Para evitar que los cargos y ascensos de las personas juzgadoras y sus equipos de trabajo respondieran a intereses políticos, se formalizó la carrera judicial, basada en el mérito y la profesionalización. Para cumplir esta misión, el Consejo se apoyó en el trabajo fundamental de la Escuela Judicial. La gran misión del Consejo de la Judicatura desde su fundación fue asegurar que hubiera, digamos, criterios objetivos para la designación de los juzgadores. Y el criterio objetivo por excelencia fue el concurso en ese sentido, la designación por concurso. Lo que se vino a garantizar es que aquellos que llegaran a ocupar estos cargos de juezas, jueces, magistradas y magistrados fuesen a partir del mérito. Esto contribuyó muchísimo a la independencia porque las personas sabían, ¿no?, que habían llegado ahí y que tenían este requisito, que además es un estándar interamericano de inamovilidad. Y eso pues fortaleció no solamente la profesionalización, la calidad de las decisiones, sino también esta independencia de que las personas juzgadoras sabían que podían emitir sus sentencias con libertad. En el camino de la administración de la justicia, el Consejo acompañó sus pasos con órganos que lo auxiliaron en las tareas de formación y designación de personas juzgadoras, acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad y concursos mercantiles. De la nada, la Federación o el Poder Judicial Federal recibió la encomienda de hacerse cargo de los concursos mercantiles a nivel nacional. Y uno pensaría que un concurso mercantil es un tipo de juicio adicional, simplemente que ingresa. No, los concursos mercantiles son procesos que pueden desbordar a un juzgado solamente. Empezaron a repartir los concursos mercantiles entre los jueces de distrito en materia civil. Este creo que fue un error, pero el Consejo lo vio muy rápido y recapacitó y empezó a plantear la jurisdicción especializada para concursos mercantiles. Este fue un acierto importante. A mí me tocó ver una evolución particularmente interesante en la Defensoría Pública. Lo que yo pude ver es el nivel de profesionalismo entre las defensoras y defensores, que al igual que ocurre en la carrera judicial, también están ahí por méritos. Antes de llegar a los 30 años, el Consejo acumuló suficiente experiencia para encargar los grandes cambios que vivió el sistema jurídico mexicano, en materia penal y de derechos humanos, pero también en justicia laboral, sin olvidar su elemento fundamental, el juicio de amparo. En esos 30 años tuvo una transición muy importante de destacar, en donde en 1994 aún todo era impreso, y esto finalmente era con trámites engorrosos. Aprovechar la tecnología para llevar a cabo un acceso a la justicia pues más fácil, pronta. Me parece que es un acierto que es muy rescatable y digno de aplaudirse. La reforma procesal penal me parece que también le colocó un reto muy importante al Consejo de la Judicatura. Cómo transformar a los jueces, cómo encargarse de echar a andar una reforma, la más ambiciosa, digamos, en materia procesal en nuestro país. Me parece que el Consejo tuvo muchos éxitos y muchos aciertos a la hora de centralizar esto. Yo me atrevería a decir que se transformó hacia el interior, ¿no? Porque no solamente pues le tocaba ahora sí que aplicar los derechos humanos hacia afuera, ¿no? Protegerlos, promoverlos, respetarlos, garantizarlos, sino también hacia adentro. Hacía muchos años que no había concursos abiertos. Yo creo que eso fue un error, porque ahí sí se dejaba de abrir a la sociedad, al foro en general, la posibilidad de participar en igualdad de circunstancias con quienes habían desarrollado la carrera judicial. El 15 de septiembre de 2024, el Diario Oficial de la Federación dio cuenta del fin de una institución que durante más de 3 décadas se encargó de administrar, vigilar, disciplinar y formar a las personas juzgadoras, que en ese mismo lapso dictaron sentencias que protegieron al máximo los derechos de todas y de todos. El Consejo de la Judicatura Federal convirtió al Poder Judicial de la Federación en una institución más técnica, más profesional, para poder impartir justicia a todas las personas. El Consejo de la Judicatura Federal fue un elemento determinante para el avance de los derechos humanos en nuestro país, a través, ¿no?, de la garantía de la independencia judicial. Vamos a extrañar no solo al Consejo de la Judicatura, sino a la reforma constitucional de 1994-96.
Yo resumiría los 30 años del Consejo como una labor altamente compleja, con más éxitos que fracasos. El Consejo a la larga creo que cumplió razonablemente bien su función.